Pues buenas tardes a todas las personas que estáis aquí y también buenos días para aquellas personas que nos están viendo desde Latinoamérica, que sabemos que hay varias adheridas a la comunidad y participando. Así que hay que tener en cuenta, ¿no?, ese desfase horario que tenemos. Yo soy Loli Masegosa, miembro de esta comunidad y perteneciente al Grupo Semilla que dio origen a esta iniciativa. Hoy tenemos el placer, pues, de iniciar la sesión de evaluación, un proyecto que, como sabéis, la comunidad de la Escuela Cielo Abierto es una iniciativa participativa, por lo que es esencial la participación de las personas que formamos parte de la comunidad. Y ese proceso de evaluación es la diferenciación que tiene. Y es que es un proceso de evaluación participativo que sin vosotros no va a ser posible. Por lo que os animamos a que forméis parte de él. Hoy vamos a tener el placer de escuchar al grupo de trabajo de investigación que ha estado trabajando en el diseño de este proyecto de evaluación. Una evaluación que, como sabéis, nos va a dar el empuje necesario para poder conseguir ese sueño común que tenemos en la comunidad de impulsar y hacer realidad la educación al aire libre. Necesitamos de una evaluación que dé rigor, que dé calidad, y va a ser una evaluación donde nos vamos a sentir acompañados y donde vamos a poder compartir experiencias. Vamos también a ver hoy cuál es la implicación de los educadores y las educadoras al participar en este proceso de evaluación en cualquier ámbito educativo. Ya nos lo contarán más en detalle. Las personas que hoy van a intervenir son Darío, de la Universidad de Valladolid, Francisco Javier, que viene desde la Universidad de Murcia. También está Geita Rebolledo, que viene de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador de Venezuela. Y también tenemos con nosotros a Eva Troya, desde Suiza, que bueno, un poco tiene que ver mucho, ¿no?, con este proyecto, porque fue la que estuvo colaborando en la traducción del libro que hoy tenemos en nuestras manos en castellano, y que también es formadora dentro de Fundación Silviva, que dio origen al libro en Suiza original, y tiene muchísima experiencia en la formación y la educación al aire libre y la pone en práctica día tras día en su trabajo. Así que muchísimas gracias por todo lo que hoy nos vaya a explicar. La estructura que vamos a seguir va a ser comenzar con la descripción del proyecto de evaluación de intervenciones educativas a cielo abierto. Después nos van a explicar los instrumentos de diagnóstico, autoevaluación y seguimiento. Y por último vamos a tener un espacio de participación para resolver dudas y también para hacer propuestas. Como he dicho, es un proceso de evaluación participativo que necesitamos de vuestro apoyo, por lo que vais a tener ese espacio para poder, bueno, pues alzar vuestra voz, ¿no?, y decir las dudas que tenéis y qué es lo que necesitáis para poder participar. Vamos a poder participar tanto aquellos educadores que ya estamos implementando la educación al aire libre, tanto como aquellos que lo queremos hacer, ¿vale? Y nada, doy paso a Darío. Muchísimas gracias por estar aquí, por invertir vuestro tiempo en esta comunidad y en este encuentro, porque sin vosotros no sería posible. Así que gracias y Darío, adelante. Muchas gracias, Loli. Bueno, pues vamos a intentar explicar este proceso que vamos a iniciar ahora. Realmente esta comunidad a cielo abierto surgió precisamente del interés de revisar y de evaluar nuestras propias prácticas educativas y se creó una comunidad precisamente para que sirviera de lugar de encuentro, de intercambio de experiencias y generar un proyecto de investigación que pudiera de alguna manera supervisar, analizar, comprender cómo están siendo estas intervenciones en cualquiera de los contextos en los que nos movemos. Aquí tenemos maestras de infantil, maestros o maestras de primaria, de secundaria, profesorado de universidad, educadores ambientales, monitores de tiempo libre, todo aquel que de verdad tiene ganas de dar un paso adelante y salir fuera. Nosotros en REFNAT, en la Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza, nos gusta utilizar este diagrama que creemos que además representa mucho, pues, la tónica habitual de los últimos años y la necesidad que tenemos de desenchufar, ¿no? Pero claro, desenchufar
reconectando con esa naturaleza. Y esa es la razón de ser, de dar del paso. Da igual si estamos trabajando con escolares, si estamos trabajando con personas adultas, nos vamos a encontrar con una situación que está cada vez más generalizada y que está generando muchos problemas, que es pues ese estrés, esa saturación que estamos teniendo de formas educativas que limitan pues, ese contacto con la realidad en general y con esa realidad natural en particular. Y tenemos que dar un paso sabiendo que esto es un juego de equilibrios. Va a ser un juego en el cual, bueno, pues este mundo está tendiendo a ser de esta forma, a ser muy digital, muy poco palpable, muy poco analógico, como decimos, ¿no? Muy en 2D en vez de en 3D. Y bueno, pues esos pasos que queremos ir dando los damos en cualquiera de los contextos en los que nosotros y nosotras nos movemos. Para eso, lo más interesante y lo más importante es dar a conocer lo que estamos haciendo, visibilizar que queremos una educación más natural y para ello vamos a trabajar en un doble sentido. Primero, quienes están ya trabajando, seguir analizando cómo lo están haciendo y buscar el mejor camino posible y contagiar de ese virus, ese buen virus que tenemos ahí, que es el virus de querer educar fuera, de querer educar en la naturaleza. Y creíamos que el mejor modo de abordar esta situación sería con un proceso de evaluación de estas intervenciones educativas, que por sí solo sirviera para hacer un poco de autoanálisis. Hay un concepto que se llama validez catalítica, que viene a decir, dentro del ámbito de la investigación, viene a decir que ya de por sí, si se está investigando sobre algo, el propio hecho de investigación y de análisis y de profundización genera cambios por sí solos en las realidades, ¿no? Y si esos cambios son positivos, son buenos, pues miel sobre hojuelas, que decimos, ¿no? Entonces, este proceso de evaluación es un proceso de investigación que va a pretender ser riguroso, que lleva un equipo de trabajo que inicialmente somos un grupo de diferentes universidades, pero que está abierto a que os podáis incorporar personas nuevas, aunque esto esté echado a andar, pero este trabajo además ya sabéis que como es voluntario, pues cuantas más manos, más ojos, más oídos estén aquí, mejor. Y a partir de este proceso de evaluación se van a generar por sí solos cambios. Esos cambios van a empezar, en primer lugar, porque nos vamos a preguntar cosas. Al rellenar los materiales que vamos a compartir para hacer este seguimiento, nos vamos a hacer preguntas y vamos a intentar ir mejorando nuestra realidad. Y luego, por otro lado, el resultado de este proceso nos va a permitir compartir esas experiencias con otras personas, o bien que ya están interviniendo en la naturaleza en diferentes contextos, o bien que lo quieren hacer y aún no encuentran la forma. Ya no solo por el resultado de la evaluación o de la investigación, sino porque en el final del camino vamos a intentar vamos a intentar generar un espacio para compartir, para intercambiar experiencias. El proceso es el siguiente. En junio comenzó la andadura con la edición del libro y la presentación del libro y todos pudimos empezar a leerlo. Y este libro acaba siendo un icono. No es la panacea, no es el libro definitivo, pero sí es esa chispa que ha generado otro impulso más, ¿no? Que necesitábamos para ir adelante, ¿no? En este caso, además, un libro que está orientado a la educación formal, a ver cómo podemos desarrollar diferentes áreas y contenidos al aire libre, que es una de las preocupaciones que tienen muchos educadores. Y este cambio, este impulso, digamos que lo que hacemos es aprovechar que lleva esa inercia y empezar a trabajar. Lo que hemos estado haciendo ha sido trabajar por grupos de trabajo, uno general, que está destinado a la formación y que ya habéis visto que se han ido haciendo acciones formativas mensuales, y en paralelo se está trabajando en el grupo de investigación, que lo que se ha hecho es ir diseñando una serie de instrumentos y de estrategias para poder evaluar, analizar, compartir y comprender qué es lo que estamos consiguiendo hacer, ¿no? El compromiso es que a fecha de hoy, concretamente, compartiéramos ese diseño con todas y todos vosotros y el primer paso va a ser inscribirnos en ese proceso de investigación. Luego Fran os va a explicar cómo es ese formulario y
bueno, qué sentido tiene. Seguidamente se va a ir desarrollando un trabajo en paralelo de, vamos a llamarlo, formación de las personas que van a estar participando en este proceso de investigación. Esta sesión ya es la primera parte de esa formación, comprendiendo cómo es este proceso. En marzo, a mediados de marzo, volveremos a tener otra sesión, además casualmente es otro miércoles 16 también, y tendremos una sesión más para ver cómo trabajar, cómo podemos organizarnos con las personas que ya en ese momento se habrán inscrito. A continuación, todas y todos rellenaremos un formulario, un cuestionario pre, que va a definir un poco la situación de partida del estudio. Es una situación de partida que no es más que una foto fija de todo un proceso, porque muchas y muchos estáis ya trabajando en esto, ¿no? Y simplemente haremos una pequeña fotografía y a partir de ahí, bueno, es obvio que la idea es que se lea el libro, total o parcialmente. Habrá gente que trabaje en unas áreas concretas, habrá personas que quieran trabajarlo de una manera más global y a partir de ahí se vayan desarrollando una serie de intervenciones educativas que tienen que ir acompañadas de un seguimiento, es decir, hay que ir haciendo una especie de diario o de registro de las intervenciones que os vamos a explicar ahora a continuación y donde vais a ir pues reflexionando y anotando aquellas cuestiones que van sucediendo a lo largo de la implementación de la propuesta práctica, que puede ser una actividad puntual, puede ser el desarrollo de una unidad didáctica, puede ser un proyecto global compartido institucionalmente. Bueno, hay muchas maneras. De hecho, el instrumento es sencillo en el sentido de que es flexible y se tiene que adaptar a las circunstancias de cada intervención educativa. Una vez que termina todo ese ciclo, este ciclo, en principio vamos a hacer una especie de pilotaje de proyecto previo que va a durar solo este trimestre. Entonces, a final de junio, o quienes trabajáis en contexto no formal y a lo mejor trabajáis sobre todo en verano, pues a finales de verano, cada cual en su momento, tendrán que cumplimentar un cuestionario post. Es decir, otra foto fija, pero esta vez después de haber pasado por el proceso de haber estado intentando desarrollar actividades educativas en relación a un poco las enseñanzas del libro y otras influencias que podemos tener cada uno de nosotros en nuestro trabajo. A partir de ahí, para el mes de septiembre, se pondría en común todo lo que ha sucedido en todo este ciclo. El grupo de investigación intentará sacar conclusiones parciales de este primer ciclo y compartirlas con el resto, y al mismo tiempo queremos que se genere un lugar de encuentro. Puede ser que sea virtual, tal y como este, por ejemplo, o puede ser que sea presencial y podamos hacerlo en el campo, en algún sitio, y juntarnos los que puedan, incluso, ¿por qué no?, poniendo en práctica algunas de las sugerencias que alguna de vosotras o vosotros habéis diseñado, ¿no? Y sería el punto de encuentro final. A partir de ahí, toda esa información que se genera en este primer ciclo, porque esto van a ser bucles constantes, vamos a ir estableciendo un formato para poderlo compartir online, de tal forma que independientemente que se pueda venir ese día o no, o que no se haya podido intervenir todavía, pues que se pueda empezar a compartir todo esto con el resto de compañeras y compañeros de la comunidad educativa a cielo abierto. Y a partir de ahí, en septiembre, os iniciaría otro proceso de investigación que podría durar o bien el curso completo, el curso 22-23, o bien el primer trimestre, ya se verá. Y esto, los que estáis más o menos familiarizados con los procesos de investigación-acción, pues son bucles de investigación-acción que van dando vueltas y que van retomando y van alimentándose de lo que ha sucedido previamente y vamos aprendiendo unos de otros. Eso es muy importante porque somos personas muy diferentes. Unos de otros, los que tenemos la responsabilidad de investigar, intentando interpretar qué es lo que está sucediendo, y los que estáis llevando a cabo las intervenciones, pues intentando comprender lo que ha pasado en vuestro contexto y aprendiendo de los demás. Hay que decir que los que decimos los de la universidad también intervenimos, es decir, que también desarrollamos cosas con nuestro alumnado, por ejemplo, en el contexto de la formación inicial, y también estará ahí dentro de todo ese pool de experiencias, de tal modo que probablemente habrá cosas que nos interesen de personas que trabajan como nosotros. Pues si soy maestra de infantil, me interesará especialmente las cosas que han hecho otras maestras y otros maestros de infantil, pero ¿por qué no? A lo mejor también a
a otros niveles. Bueno, este es, grosso modo, el proceso en el que nos vamos a embarcar. Tiene que quedar claro, y yo creo que es importante, que se trata de un proceso colaborativo, voluntario, de trabajo voluntario por el bien común. Entonces, las responsabilidades las asumimos en el sentido de que queremos ayudarnos unos a otros. Entonces, así asumimos cada una de nuestras responsabilidades y entendemos que todo el mundo participa de este proyecto precisamente con esa intención de querer ir mejorando, ¿no? La maquinaria ya ha arrancado. Aquellos meses que nos encerraron en casa han generado un antes y un después en nuestras vidas. Hay quien ha encontrado energía y fuerza y motivación suficiente para decir, allá voy, y hay quien es todo lo contrario. Se ha aprendido a acomodarse dentro y la realidad de las escuelas ha cambiado también mucho en ese sentido y hemos retrocedido años en algunos casos, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos también de contagiar, de convencer, de animar a las personas que tenemos al lado, pues va a ser un factor clave. De momento nos conformamos con que nosotras mismas y nosotros mismos vayamos dando el paso, vayamos comprendiendo qué es lo que pasa cuando intentamos hacer actividades fuera del aula, cuando queremos integrar la naturaleza en nuestro contexto, etcétera. Pero la idea es que esta comunidad siga creciendo y nos vamos a estar viendo, luego Eva en un momento determinado va a explicarlo, nos vamos a estar viendo en el espejo de ese proceso que ya lleva unos años viviéndose en otros países y concretamente en este caso en Suiza y donde seguramente nos retroalimentemos, ¿no? Lo que consigamos hacer aquí en el contexto de habla hispana, vamos a decir así, porque este es el sentido de la traducción del libro, el llegar a las personas que no podían leer en francés. Así que, si os parece, vamos a ir viendo uno por uno los instrumentos que vamos a utilizar en todo este proceso para comprenderlo bien, puesto que además esta sesión se queda grabada y si alguna cosa nos ha quedado en duda podemos volverlo a revisar o compañeras o compañeros que conozcáis que no han podido asistir hoy, pues que podamos compartir en la plataforma de YouTube el vídeo para que lo puedan ver y se puedan incorporar en el proceso cuando lo estimen. Así que, si os parece, doy paso a Fran, que os va a explicar los dos primeros instrumentos. Fran, cuando quieras. Gracias, Darío. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo os voy a mostrar los dos primeros formularios. Antes de nada quiero decir, como observaréis, bueno, comparto pantalla. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Sí? Sí, vale. Fran, se ve perfectamente. Ok. Bueno, como observáis, en este caso el formulario de inscripción y el primero de los instrumentos que os voy a presentar esta tarde están dentro de la plataforma de encuestas de la Universidad de Murcia. Bueno, como ya sabéis, aunque el equipo de investigación somos un equipo multidisciplinar de diferentes entidades, instituciones, universidades, etcétera. En la parte quanti, digamos, sí que estamos 3 personas de la Universidad de Murcia y, bueno, decidimos usar esta plataforma primero porque es una plataforma muy versátil que nos da muchísimo juego a la hora de incluir pues este tipo de herramientas que dominamos a la perfección, lógicamente, que nos asegura total anonimato, total confidencialidad y que además nos permite en todo momento descargar los datos de la forma que nosotros realmente queremos trabajar esos datos, ¿de acuerdo? Se barajaron otras plataformas, como puede ser la plataforma de Google, etcétera, pero finalmente, pues bueno, lo hemos implementado a través de esta plataforma. Y nada, como decía, pues os voy a mostrar 2 de esas herramientas. Una primera es el formulario, simplemente es para, digamos, inscribirse formalmente de alguna manera y decir sí, voy a participar en este proceso de recogida de información y de puesta en común de las experiencias que estamos llevando a cabo. Y bueno, pues como veis, inicialmente hay una pequeña introducción
tal y como tenéis en pantalla. Y bueno, quizá hago referencia un poquito al proceso de investigación, que ya ha descrito Darío un poquito cuál va a ser ese proceso, temporalmente, digamos. En cuanto a lo que vamos a tener que ir recogiendo, los instrumentos que vamos a tener que ir completando, pues en un principio estaría este formulario de inscripción, ¿de acuerdo? Insisto, que es donde decimos, bueno, pues vamos a participar. Se realizarán unas formaciones iniciales al principio de cada ciclo. El formulario inicial o pre-online, que es el siguiente que vamos a ver ahora, es un cuestionario que, como bien decía Darío, lo que intenta es, pues eso, sacar una foto, ¿no? En el principio de cómo estamos y qué es lo que percibimos, que vemos, que pensamos de todo este tipo de actividades. Lo siguiente sería hacer la lectura comprensiva, cumplimentación de un informe. No me quiero repetir mucho con respecto a lo que ha dicho Darío, puesta en práctica, formulario final post, ¿vale? Con lo cual ya me centro un poquito en lo que es la investigación más quanti. Nosotros, lógicamente, lo que vamos a hacer es intentar ver qué ha pasado desde ese inicio a ese final, teniendo en medio la intervención, ¿de acuerdo? Queremos ver si ha habido algún tipo de cambio en esa percepción, si ha habido algún tipo de mejora en cuanto al conocimiento que se tiene o a la hora de intentar programar, realizar este tipo de actividades, ¿vale? En nuestro caso, el análisis de resultados tiene que ser mucho más sencillo que el del grupo de Quali, que siempre requiere un trabajo más complicado a la hora de hacer ese análisis de datos, pero que es muy, muy importante porque al final va a reforzar y va a comprender y va a contextualizar pues todos esos resultados que se pueden obtener mediante estos formularios, ¿de acuerdo? Bien, habrá jornada para compartir estas experiencias y publicaciones con las conclusiones, repositorio de recursos y experiencias. Vale, voy a acceder para que lo podáis ver. Y bueno, pues como se muestra inicialmente, hay tres preguntas en las que se tiene que autorizar expresamente, ¿no? digamos, la participación en este proyecto de investigación o de evaluación, ¿de acuerdo? Pues eso, diciendo que sí, que queremos participar y que autorizo para que se puedan usar estos datos, expresar mi voluntad de participar en el proyecto educativo y la autorización, y por último, comprometernos a compartir esta experiencia en los encuentros de la comunidad educativa, ¿de acuerdo? Bien, como veis, se pide nombre, apellidos y documento de identidad. ¿Por qué se piden estos datos? Pues es tan sencillo como que, bueno, después tendremos que casar los formularios con los cuestionarios completos en el pre y en el post, ¿de acuerdo? Y para eso necesitamos identificar a los participantes, ¿de acuerdo? Para poder hacer el casado exacto de cada uno de ellos y ver la evolución exacta en cada una de las contestaciones. Email, teléfono, país, comunidad autónoma y provincia. Vale. Bien, en este formulario inicial hay, pues si no me equivoco, 7 preguntas efectivamente abiertas, en las que se intenta indagar un poquito, ¿no? El por qué estás interesado por el libro La Escuela a Cielo Abierto, si lo has leído, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado, echas algo en falta. ¿Qué te motiva a participar en este proyecto de investigación educativa? ¿Cuáles son tus expectativas? Muy importante respecto a este proyecto. Queremos saber exactamente por qué os involucráis y qué esperáis de esto. Y bueno, cualquier tipo de comentario que queráis hacer. ¿De acuerdo? Como veis, es un formulario muy sencillo inicialmente, muy fácil. Y insisto, y lo único que busca es un poco dar la autorización y el sí, ¿no? Expreso para participar. Bien, por otro lado, bueno, por supuesto me podéis parar en cualquier momento, que no hay ningún problema si tenéis cualquier duda. Por otro lado, como decía, pues tenemos el cuestionario de diagnóstico previo a la educación a cielo abierto, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué buscamos? Bueno, intentamos detectar qué necesidades, ¿de acuerdo?
Ahí, a la hora de realizar o de programar, cuando uno a priori intenta programar o quiere realizar este tipo de acciones a cielo abierto, pues intentar identificar esas necesidades o identificar los factores que están influyendo de manera positiva o negativa en que los docentes, en cualquiera de las etapas de la educación, pues realicen, programen o lleven a cabo este tipo de actividades, ¿vale? Bueno, pues inicialmente, como veis, hay un principio cuestionario muy similar en el que preguntamos un poco datos sociodemográficos muy sencillos, pero ya esta vez sí que vamos a preguntar pues, por la formación que tiene la persona que está realizando, en este caso, o que va a realizar la intervención, cuántos años lleva realizando alguna actividad de educación en la naturaleza, ¿vale? Si no lleva ¿cuántos cursos? Perdón, ninguno pues sería 0. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada curso a las actividades de educación en la naturaleza? Contexto en el que se desarrollará la implementación, ¿vale? Es decir, la entidad que organiza. Aquí tenemos un desplegable donde podemos ir seleccionando. Tengo que decir y agradecer, por cierto, la participación de todas las personas que esto es fruto del trabajo de muchas personas, el intentar ofrecer un cuestionario que sea lo más útil posible para recabar la información. Han participado, digamos que ha pasado un proceso desde luego de validación de contenido por expertos porque lo han revisado muchas personas y se ha intentado cubrir pues todo lo que el tipo de enseñanza de instituciones, de entidades, etcétera. Pero eso no quiere decir que este cuestionario ya vaya a ser el definitivo. Este cuestionario estará vivo. De hecho, esta primera fase nosotros la tomamos como un pilotaje y lo que esperamos es que cuando se haga esa recogida de datos, bueno, pues a través de, lógicamente, su estudio de fiabilidad y de validez, pues ver si realmente está midiendo lo que queremos medir o no y qué hay que cambiar, lógicamente. O sea que en ese aspecto estamos, como no podía ser de otra manera, abiertos a modificar cualquier tipo de cuestión. Bueno, pues eso, tenemos, insisto, esta primera parte de un poco conocer a la persona que va a hacer la actividad, la etapa educativa, infantil, primaria, secundaria, la titularidad del centro, el número aproximado de alumnos del centro y los entornos. Preguntamos inicialmente los entornos donde desarrolla las experiencias actualmente, solamente en un aula, en un patio, en un parque, etcétera, ¿vale? Vamos a preguntar si ya se ha leído el libro. Puede ser que ya lo haya hecho o que no lo haya hecho todavía antes de empezar esa intervención. Y con qué frecuencia realiza actividades a cielo abierto. Aquí ya entramos en otra parte del cuestionario en la que, insisto, lo que vamos a presentar aquí es una serie de factores en la que vamos a pediros que nos digáis cómo son de favorables o de desfavorables en vuestro entorno cada uno de esos factores y qué importancia le dais a la hora de planificar o realizar una acción a cielo abierto. El tiempo meteorológico, por ejemplo, bueno, pues algo que hay, seguro que hay gente que le puede influenciar. Aquí en Murcia tenemos 300 días de sol, ¿no? Y si caen 4 gotas nos asustamos y nos salimos. En otras partes de España estáis completamente acostumbrados a que llueva y hacéis vuestra vida normal, pero aquí cuando llueve no hacemos nada afuera porque nos da miedo. Instalaciones del centro, posibilidades que ofrece el entorno cercano del centro, garantías de seguridad para el alumnado y para mí mismo, incertidumbre sobre el control del alumnado, es otra de las cosas. Insisto, como veis, son una serie de factores que estamos intentando identificar, porque si conseguimos hacer un perfil exacto de ese tipo de incidencia o ese tipo de situaciones que no están ayudando, pues se les puede buscar una solución, ¿vale? Bueno, echando un vistazo por encima, el tiempo disponible con el alumnado, el tiempo para preparar estas actividades, las exigencias del currículum, acogida por parte de las familias del alumnado, la edad del alumnado, falta de formación propia, cosa que queremos solucionar ya
con esta comunidad, falta de confianza en uno mismo, falta de confianza en cómo evaluarla o de tradición en el desarrollo de estas actividades. Y por último, incertidumbre ante consecuencias legales. Vale, como veis es una batería de 19, bueno, quitando la primera que es la frecuencia de actividades, 18 factores que lo que os pedimos es eso, que nos digáis cómo desfavorables son para planificar y realizar estas actividades y qué importancia le dais en esa doble evaluación, digamos, de esos factores. Por último, tenemos 2 cuestiones más. En una primera preguntamos muy exactamente sobre los objetivos referentes al aprendizaje del alumnado. Bueno, por un lado podemos tener los objetivos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, ¿vale? Y puede ser que este tipo de objetivos estén recogidos o no en los estándares de evaluación, ¿vale? De la asignatura en concreto que estamos impartiendo. Entonces, lo que se os está pidiendo es que esos 6 objetivos pues sean ordenados en cuanto a la importancia que nosotros le estamos dando. Es decir, para mí puede ser más importante, pues, no sé, objetivo el procedimental, aunque no esté recogido en los estándares de evaluación, porque creo que es mucho más importante enseñar determinados procedimientos, estén o no estén recogidos, insisto, ¿vale? Entonces, se pide ordenar esos 6 tipos de objetivos, ¿vale? Para cerrar ya, bueno, el cuestionario con otra batería de 11 cuestiones, en este caso numeradas del 1 al 10. A nosotros esa numeración nos da mucho juego porque, bueno, luego recodificando se puede obtener muchos resultados de ahí, por un lado, y por otro creo que la escala del 1 al 10 es una escala a la que estamos muy acostumbrados todos, ¿no? En la que parece que nos es más fácil evaluarnos, ¿no? Del 1 al 10, aunque luego nos cuesta mucho el 1 o el 10, pero bueno, es más sencillo. Sobre todo, lo que se está pidiendo aquí es el grado de acuerdo, la percepción o cómo de acuerdo estás con lo que se dice aquí, ¿no? Que ayudan a comprender este tipo de acciones, aspectos teóricos y abstractos al alumnado, fomentan la participación del alumnado, ayudan a desarrollar la creatividad, incentivan la interacción entre iguales, hacen que los niños o los ya mayores interactúen entre ellos, fomentan el conocimiento del entorno, sirven como vía de conexión con nuestro entorno natural, contribuyen a la oferta de una educación de calidad, se deberían implantar como actividades de obligada realización en el currículo. Creo que esto la mayoría estaremos de acuerdo. Me gustaría ser especialista en la realización de estas actividades. Me implico totalmente en el desarrollo de estas actividades, muy importante. El resto del profesorado de mi entorno es reticente al uso de estas actividades y el contenido de todas las materias se puede abordar desde este enfoque. Es interesante para nosotros saber qué opináis de todo esto. Para cerrar ya el cuestionario con bueno, un espacio abierto en el que vosotros podéis indicar pues, lo que consideréis. ¿De acuerdo? Y bueno, en principio estos son los dos instrumentos. Esto sería un pre. El post, pues es un cuestionario que va a ser muy, muy, muy similar, pero bueno, porque lo que intentamos es contrastar la diferencia entre el pre y el post, lógicamente, pero donde decíamos, bueno, dime a priori qué crees que es favorable y qué crees que es importante para ti, pues luego diremos, vale, una vez que ya has realizado tu actividad, dime si esto lo ves favorable o no lo ves favorable y esto lo ves igual o lo ves importante o no tan importante, ¿vale? Porque a veces las cosas cambian, ¿no? Una vez que se ha hecho la actividad, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del tiempo, para mí al principio resulta que era imposible el tiempo meteorológico porque si llueve no quiero hacer nada y luego resulta que he hecho actividades con lloviendo y los niños o los adultos lo han pasado estupendamente, ¿no? Y he llegado y he conseguido mi objetivo de aprendizaje perfectamente, ¿vale? Entonces, lo que buscamos es ver ese contraste. Por lo tanto, el post será básicamente este cuestionario pre, pero preguntando una vez realizada la intervención, ¿de acuerdo?
Bueno, no sé, no sé si preguntaros si tenéis alguna duda ahora o esperar al final de la sesión, que creo que también va a haber un turno de preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Fran. Sí, yo creo que hacemos las preguntas todas juntas al final, porque por si acaso hay alguna cuestión que pueda aclararse luego a posteriori, y así digamos que explicamos todo seguido de cara al que pueda ver el vídeo que le resulte más fluido. Bueno, pues ahora pasamos a ver el siguiente instrumento. Este instrumento que hemos visto ahora es cuantitativo, pretende medir, aunque tiene un apartado abierto, pretende medir cosas concretas. Ya sabéis, este es el riesgo que tiene lo cuantitativo, que aísla, ¿no?, la información, pero también nos da unas posibilidades muy potentes de comparar información entre diferentes aportaciones. Ahora vamos a exponeros un instrumento abierto, un instrumento de carácter cualitativo. Cualitativo significa que, que la información relevante no tiene valor en cuanto a la cantidad de personas que puedan decir una cosa u otra, sino al sentido que le da cada persona a esa información, ¿no? En este caso, tenemos una pequeña dificultad en este proyecto, y es que no vamos a poder, el equipo de investigación, estar in situ con las personas que estén haciendo la intervención educativa. En otros contextos de proyectos de investigación más controlados, en contextos más cercanos, esto sí es posible. Aquí no puede ser, ¿no? Entonces hemos estado pensando en instrumentos que permitan un autoseguimiento de lo que vamos haciendo. Eso va a ser en forma de este autoinforme que veis ahora en pantalla, y que lo que pretende es que vosotras y vosotros seáis autónomos y podéis ir registrando todo aquello que es relevante y que está asociado a lo que vais a ir haciendo. Vuelvo a recordar que claro, estamos trabajando con un grupo muy variado de personas, con contextos de aplicación educativa muy diversa, ¿no? Entonces, el instrumento que aquí veis va a ser un documento en Word, en editor de texto, y que vosotras pues vais a poder modificar parcialmente para que se adapte un poco a vuestras circunstancias. Vais a ver un poco, voy a explicar brevemente el instrumento, y luego voy a dar paso a Geitza para que pueda dar unas orientaciones sobre cómo hacer ese registro cotidiano de lo que va sucediendo. Como veis, aparece una parte inicial donde aparecerá el nombre y apellidos. Esta información la tenemos que registrar para poder cruzar la información con el cuestionario pre y el cuestionario post, porque es la única forma de cruzar datos. Probablemente aquí incluyamos también, no está ahora mismo, pero incluimos también el NIF o el DNI, perdón, con idea de que el dato sea preciso y no nos dé problemas, porque cada uno luego ponemos nuestro nombre como nos parece. Y tenemos nombres compuestos y los resumimos, y entonces probablemente incorporemos aquí el dato del DNI para poder cruzar información. Luego hay una parte para contextualizar en qué consiste esta intervención y dónde se realiza. Como veis, siempre hay una vinculación al libro, pues si estáis desarrollando cosas específicas del libro o no, y estáis haciendo otro tipo de intervenciones que también son igualmente válidas, por supuesto. Que de una manera sencilla podáis informar sobre dónde estáis poniendo en práctica esta intervención. Si se diera el caso de personas que trabajan en diferentes ámbitos, lo suyo sería hacer informes separados, en principio, ¿vale? Porque el contexto varía mucho. Es decir, si estáis trabajando con un alumnado de primaria en contexto escolar, pero luego trabajáis como educadores ambientales los fines de semana con adultos, aunque estéis desarrollando actividades similares, lo suyo sería que hiciéramos dos informes diferentes y hiciéramos un seguimiento en paralelo. Aportáis dos, eso ya es mucho, ¿no? Porque hay mucho trabajo, pero quiero decir que habría que intentar simplificar al máximo esa información. Como veis, el contexto de la información, no sé si lo tengo que abrir un poquito para que lo veáis bien. Voy a abrir un poquito, sobre todo los que estéis con el teléfono, pues no vais a ver mucho. Bien, marcáis lo que haga falta. Número de personas que participan, pues es un poco por cuantificar. Si estamos hablando de esto, escribimos la cifra, pero podéis aclarar cualquier cosa. Es decir,
soy maestra de apoyo en un colegio de infantil y esta misma intervención la hago con todos los niños de los diferentes grupos. Pues eso igual es necesario explicarlo, porque a lo mejor hay otra compañera que siempre lo hace con su propio grupo de clase, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que matizar. En principio, escribir la cifra para tener una cantidad, pero ese campo se podría explicar un poquito más. Luego, otras características contextuales que queráis destacar en relación con dónde estéis desarrollando esta experiencia, en relación con las características de los participantes, de las personas que implementan o acompañan en estas actividades. Va a ser muy importante, lo vais a ver, cuando hablemos el próximo miércoles 16 de marzo, pues hablaremos de estos temas más en profundidad y veremos que es muy importante el tema de las familias y cómo viven, sobre todo cuando estamos hablando de menores, todo este proceso las familias, porque al fin y al cabo son las que van a seguir dando acompañamiento a estos menores. ¿Qué lugares utilizáis? Es muy importante esa descripción del lugar, de las características donde desarrollamos las actividades, los materiales que usamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí es un cajón desastre donde podemos meter el hilo, el dedal, la aguja y las tijeras, ¿no? Bien, y luego el siguiente apartado es el que va a ir registrando el desarrollo de las intervenciones. Este apartado, que tiene unos subapartados a su vez, lo normal es que vaya registrando cada intervención. De tal manera que, por ejemplo, si estamos hablando de una unidad didáctica, pues a lo mejor quien quiera puede hacer un registro de cada sesión con esta estructura. ¿De acuerdo? Puede haber otra persona que no le da la vida y que lo que va a hacer es un registro de la unidad didáctica en su conjunto, porque es que no tiene tiempo o no quiere dedicarle más tiempo. Y entonces usaría esta estructura para registrar la unidad didáctica en su conjunto, ¿vale? Lo mismo digo con cualquier otra intervención, un proyecto de intervención de aprendizaje-servicio, por ejemplo, y quieren abordarlo de manera conjunta y global o quieren ir haciendo un registro de cada una de las sesiones a las intervenciones, ¿de acuerdo? Es decir, que en el caso de que fuéramos a hacer un registro de diferentes momentos de la intervención, lo que haríamos es copiar y pegar esta página y repetirla tantas veces como sea necesario. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, el nombre aquí se refiere al nombre de la actividad que estamos realizando, ya sabemos el nombre de la persona, pero aquí sería el nombre o el título que le ponemos a la actividad, a la sesión, al juego, a la actividad, al proyecto, ¿de acuerdo? Ya veis, desde una escala micro a una escala macro, ¿eh? Puede ser, depende de la implicación de cada uno. Este proyecto ahora en principio pretende ser así de flexible, para no dar sobrecarga de trabajo a las personas que nos estamos animando a dar el paso. Luego, ¿qué objetivos nos planteamos? Hablando en plata, es decir, no nos volvemos locos, por ejemplo, quienes estáis trabajando en el ámbito educativo, a buscar en el currículum cuáles son los que se corresponden con... No, hablando en plata, ¿qué es lo que quiero conseguir? Ya sabéis, pues se redactan en infinitivo porque se trata de definir qué es lo que quiero que las personas con las que estoy logren, ¿no? ¿Qué cosas queremos que logren? Luego, los contenidos que vamos a ir desarrollando durante todo el proceso. Volvemos otra vez, como el concepto de antes, al lugar, aquí donde concretamente se está desarrollando esa experiencia educativa, qué materiales, aquí hay una descripción de los materiales, incluso se pueden pegar fotografías, cualquier cosa que creáis relevante. Y aquí ya habría una descripción del proceso, el procedimiento y la secuencia de las actividades. Esta es la parte descriptiva, ¿de acuerdo? Esta es la parte en la cual se dice qué es lo que se está haciendo, para que una persona sin haber estado allí lo pueda comprender. Y luego, en la segunda parte, es la parte de análisis y reflexión de lo que ha estado pasando. Y ahí es donde hay que sacarle jugo a toda esta intervención. Y sobre estos dos últimos bloques, me gustaría dar paso a Geitxa para que os orientara y os diera algunas sugerencias sobre cómo trabajar para poder incorporar de una manera sencilla, cotidiana, esta información y que tenga valor, que tenga utilidad. Es importante destacar un detalle y es que como todo proceso de investigación se conserva el anonimato, es decir, que en el momento que vosotros cedéis esta información al equipo de investigación, esta información no sale de ese contexto. Solamente va a salir fuera cuando lo vayamos a compartir en esos momentos finales de cada ciclo y en el formato y con la información que cada una
o cada uno queréis que aparezca. Es decir, que la información que vamos a analizar debe ser lo más veraz y lo más clara posible, con la tranquilidad de que no va a salir de este contexto de trabajo, como tiene que ser cualquier investigación, ¿no? Respecto del anonimato y la confidencialidad del proceso. Pero sí que es verdad que en un momento determinado, al final del todo, os vamos a pedir que esas experiencias que habéis compartido las compartáis con otras personas. Y ahí es cuando vosotras y vosotros decidís cuánto queréis compartir y qué información queréis codificar o modificar, ¿vale? Bueno, Hecha, si te parece, te voy a dejar yo de compartir aquí y si no te importa, pues nos das unas pistas, unas orientaciones sobre cómo poder hacer este registro cotidiano y cómo reflexionar sobre esas realidades. Perfecto, sí. Voy a compartir pantalla de nuevo con tu presentación. Adelante. Ok, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Darío. Gracias a todo el equipo. Gracias a toda la gente de la editorial, de la Escuela Cielo Abierto. Bueno, aquí hay algunas ideas en relación precisamente con la reflexión. Si quieres pasa a la siguiente, a la que refirió Darío, ¿verdad? O sea, en realidad se trata de uno mirarse en el espejo en relación con la práctica que ha realizado con esta intervención. A veces nos vemos en el espejo y es bueno volver a recordar precisamente qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo fue nuestra práctica, porque de eso se trata. A veces cuando hacemos una intervención, cuando hacemos un trabajo reflexivo acerca de la práctica que hemos realizado, es muy importante mirarse en relación a cómo ha sido esa práctica, ¿verdad? La siguiente. Entonces, planteamos cómo observamos esa situación que nos ocupa, cómo es nuestra visión de la realidad que hemos construido en función, por ejemplo, en este caso, gracias a todo lo que refirieron anteriormente los compañeros en la aplicación del libro de la Escuela Cielo Abierto. Algún incidente crítico ocurrió mientras aplicábamos esta intervención, esta práctica. McAllister señala que a veces uno tiene como una expectativa de qué es lo que quiere lograr, pero en la realidad nos vamos a encontrar con situaciones que probablemente no tienen nada que ver con esa expectativa. Podemos tener unos objetivos muy bien planteados en nuestro currículo, en nuestro programa, en lo que hemos planteado que vamos a realizar, y como decía anteriormente, a lo mejor empieza a llover y no podemos realizar ninguna actividad. Entonces, ¿cómo vamos a reflexionar? ¿Qué vamos a decir con respecto a lo que ocurrió en esa situación, verdad? E igualmente, las inquietudes que se han creado en función de nuestras expectativas y de lo que hemos realizado. Todo ello nos va a llevar a un juicio de valor. ¿Estamos contentos con lo que hemos hecho? ¿No estamos contentos? ¿Cómo mejoraríamos? ¿Qué pudiéramos hacer? Y a su vez, ¿qué recomendaciones estamos dando para el libro que estamos aplicando con la metodología que se está planteando en ella? Entonces, digamos que la reflexión va a ser el punto clave para que los docentes se expresen según la realidad que están viviendo, que es la parte en sí que nos va a permitir, al analizarla, ver en qué aspectos hay concordancias, en qué aspectos no hay concordancia, y qué se puede hacer para, en este caso, mejorar quizás la misma publicación o quizás los cursos a los docentes en un futuro. O sea, serían como algunas expectativas, ¿verdad? Es importante recordar que cuando hablamos de reflexión, se envuelve la confrontación de nosotros mismos con las diferentes situaciones y los problemas con los que nos encontramos cuando realizamos una actividad. Entonces, en este caso, la actividad viene dada por todo lo que han señalado los compañeros en relación con el libro, que estamos aplicando esta metodología. Pero ¿cómo es el significado que le damos en un evento particular, en una situación particular, en una escuela particular y en una comunidad particular? Indudablemente, los docentes van a exponer sus juicios de valor en relación a lo que han realizado
y cómo han visto su práctica, cómo se ha realizado esa práctica. Entonces, estos son como algunos de los aspectos a la hora de considerar esa reflexión, ¿verdad? Conocer las experiencias de los docentes participantes de manera a obtener una mejor comprensión de la práctica de los docentes con los materiales de la Escuela Cielo Abierto, qué nuevas ideas podemos recoger de los actores que llevan a la implementación de la Escuela Cielo Abierto y qué dificultades se han presentado en la implementación de la metodología de la Escuela Cielo Abierto. Yo creo que esos van a ser aspectos muy importantes a la hora de precisamente construir el informe que incluye la práctica y la acción que van a realizar los docentes cuando consideran esta metodología de la Escuela Cielo Abierto. Esta es como una pequeña idea, ¿verdad? Porque todos tenemos muchísimas ideas, los docentes también que tienen toda una experiencia educativa. Entonces es importante que esto se sepa y ese es digamos que es el espacio que tenemos dentro de la investigación para recoger las ideas de la práctica de los docentes en función de lo que se plantea como metodología de aprendizaje en la Escuela Cielo Abierto y todo lo que ellos pueden aportar según su experiencia, sus vivencias y todo lo que puede dar un determinado contexto educativo. No sé si esto, hablamos del diario, el diario, bueno, dividido en dos partes, ¿verdad? En donde en uno se narra la actividad, cómo se realizó, qué se hizo. Esto es muy conocido, ¿verdad? Que se ha usado en investigación-acción, sobre todo toda la teoría de Elliott está centrada precisamente al evaluar la práctica de los docentes. Este es uno de los instrumentos clave, el diario, que en una columna se narra la situación, mientras que la reflexión la construye el docente en función de sus pensamientos y de toda la experiencia vivida. Aspiramos que se pueda hacer una interpretación de los diarios de los docentes al realizar esta innovación educativa de la Escuela Cielo Abierto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Geitxa, porque yo creo que esta pequeña reflexión, este análisis, evita dejar escapar detalles del día a día. Cuando decimos diario, no quiere decir diario a diario todos los días, no nos asustemos con... Cada uno va a saber o cada una cuánto tiempo le quiere dedicar a esto. Claro. Y posiblemente a lo mejor al principio lo cogemos con más ganas, luego a lo mejor nos cuesta un poco mantener el ritmo. Entonces, ese registro que os hemos mostrado antes en pantalla pretende ser flexible y pretende adaptarse a los ritmos de cada uno, de los tiempos que tiene. Se llama diario porque viene del origen de ir anotando a diario las cosas, pero esto puede ser un registro diario, puede ser un registro semanal, puede ser un análisis, digamos, como si fuera un balance de final de proceso. Lo ideal es que cuanto más diario y más cotidiano, mejor, porque no se pierde esa información. Sí. Pero obviamente tiene que ser viable. Sí, en eso la escritura de la narración, para no perder la idea, ¿verdad? Es importante. De manera que se logre la reflexión. Quizás cuando la realizas, como tú dices, Darío, a lo mejor a la semana siguiente si la gente estaba muy ocupada, ¿no? De manera de ser flexible. Pero la narración es muy importante porque a veces perdemos los detalles, ¿no? Efectivamente. Bueno, acompañando a estos instrumentos que son los que ponemos sobre la mesa, ahora mismo después de todo este proceso de recogida de información cotidiana, estaría el post, que ya ha anticipado Fran cómo sería. Sería una versión adaptada del pre para hacer otra foto fija después del proceso. A todo esto es posible que vayan surgiendo algún otro instrumento que nos permita completar la información. Esto pueden ser entrevistas en profundidad con personas concretas. Vamos a suponer que una de vosotras enviáis uno de estos registros y ahí surgen cuestiones que puedan ser interesantes y hay algún compañero del equipo de investigación que se pone en contacto con vosotras y os hace preguntas más en profundidad para conocer un poco mejor qué es lo que ha sucedido. Esa es una herramienta que está ahí y que se va a utilizar si es que es necesario. Es posible que creamos grupos focales. Son pequeñas reuniones de personas no muy numerosas
en las cuales ponemos en común cuestiones que puedan tener que ver. Vamos a suponer que en diferentes registros, tanto del pre como del post, o en el propio registro de experiencias, pues vamos detectando pues, que hay ciertas coincidencias en problemas, por ejemplo, para sacar adelante estas actividades en contra de la estructura administrativa de cada uno de su contexto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues a lo mejor se puede crear un grupo focal que unifique pues esa media docena de personas que tengan que ver con este asunto, que estén preocupadas por él y que pongan en común cómo lo han resuelto, qué dificultades tienen, aprendemos todos unos de otros y analizamos un poco el discurso que está gobernando esa problemática en este caso y vamos completando esa información. De todos modos, estos instrumentos son instrumentos que están todavía sin definir porque esta investigación es emergente completamente. Se van generando las cosas a medida de las necesidades que va habiendo. Y sobre todo, no hay que olvidar que es un pilotaje, es decir, este primer trimestre va a ser una puesta en práctica de un proceso que no sabemos qué respuesta va a tener. O sea, puede ser que se nos vaya de las manos, que haya mucha gente que participe y no seamos capaces de abordar todo esto, o bien puede ser bueno, que se nos quede extremadamente corto y haya que buscar fórmulas para encontrar una información con más precisión, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poco, hemos intentado dar como una especie de visión general de un proceso que está abierto. Es muy importante que tengamos claro esto, ¿no? Que es un proceso abierto y que depende de todos. Es una cuestión de que todos tenemos ganas de echar esto adelante y que tenemos que compartir y arrimar el hombro en todos los sentidos. Reitero, porque sé que ha habido alguna persona que se ha ido incorporando a lo largo de la reunión, que el equipo de investigación está abierto y que los que hemos arrancado lo hicimos porque había que echar a andar cuanto antes y no podíamos esperar, pero dentro de la comunidad educativa a cielo abierto hay un espacio para participar dentro de cada uno de los grupos y uno de ellos es el grupo de investigación. Quien quiera se puede incorporar y desde luego va a estar bien recibido. Y todo este proceso, todo esto que vamos a ir creando en este primer ciclo, luego queremos compartirlo, queremos crear espacios de intercambio. Lógicamente, hoy en día pues, estos espacios son fundamentalmente virtuales para poder llegar a todos los sitios y en ese sentido Eva nos va a explicar o nos va a compartir cómo ya han hecho este camino, cómo han andado este camino y cómo están trabajando en Suiza a partir de Silviva y de la iniciativa que estaba asociada a este libro. Así que Eva, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes. ¿Te deja compartir? Sí. Vale. A ver, un segundito. Voy a compartir también por el chat el enlace de la página para que todo el mundo lo pueda tener. Pues buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta también de echar un ratito de charla sobre educación en la naturaleza con todos vosotros y vosotras. Y mi intervención va a ser muy breve, solo para compartir una herramienta que creo que es muy sencilla y es muy práctica, que ha sido elaborada tanto por la Fundación Silviva como por WWF Suiza y que estas dos instituciones llevan mucho tiempo ya trabajando en esta materia y me parece importante tenerlas como referencia para lo que nosotros vayamos a configurar, ¿no? Es una herramienta que básicamente es una página web que sirve como plataforma de intercambio para todas las personas que están interesadas en la temática de la educación al aire libre y sirve como punto de encuentro y además también pues lo comparto por dos razones, para que nos sirva de espejo en el que mirarnos y también para que veamos cómo el trabajo colectivo puede dar sus frutos y podemos tener una herramienta que nos facilite el trabajo, nos ahorre tiempo y podamos alimentarnos unos a otros de la práctica de la educación al aire libre. Si os parece, voy a compartir pantalla y os dejo navegar y así os muestro cómo podemos navegar. No sé si se ve. Lo estoy viendo, ¿no? No sé si tengo la opción de ir navegando al mismo tiempo. Pues sí, fijaros, es muy sencillita. Tiene básicamente 4 pestañas. Está la primera de esta pestaña que es enseñar, que es para utilizarla de manera pasiva, o sea, tú eres el que te nutres de lo que hay aquí y es un banco de actividades en el que aquí puedes filtrar según tus intereses. Puedes filtrar el tipo de recursos que quieres, si quieres libros o bibliografía, si lo que quieres son artículos científicos, si lo que estás buscando son consejos prácticos de la práctica de educación al aire libre, si lo que estás buscando es a alguien especialista que venga a tu centro a hacer alguna actividad concreta o si quieres una actividad.
También puede filtrar por edad y también lo hay hasta incluso para mayores de 18 años, porque también hay cada vez más instituciones que se atreven a salir afuera para educar, academias de idiomas, escuelas de música, estoy viendo cada vez más práctica también en este ámbito, así que se puede filtrar por edad y también por asignatura, tanto por las capacidades transversales como por las asignaturas concretas. Y luego también puede filtrar por región. Aquí esto me parece especialmente interesante en España porque como somos también un país tan diverso, a lo mejor no solo por región, sino por tipo de ecosistema o de, por ejemplo, yo que sé, actividades de costa o también actividades en ecosistemas urbanos. Y esto puede facilitar mucho la búsqueda para la gente que quiera buscar actividades. Luego tiene otra pestaña que es para formarse, porque también está hecho a modo de tablón de anuncios sobre esta temática concreta y aquí tienes pues actividades tanto de formación presencial como congresos internacionales, como actividades también online que están relacionadas con la temática. Y luego tienes una herramienta que es súper interesante para lo que nos ocupa ahora mismo porque es para compartir. Y aquí tienes la opción de proponer tú las actividades. Aquí puedes darle un título a tu actividad y compartir el recurso que quieres compartir con el resto de la comunidad, o bien que sean visitas a lugares en los que tú has visto hacer alguna práctica o proponer alguna formación tú como animador de actividades al aire libre o alguna bibliografía que has visto interesante y creas que puede ser interesante para el resto de la comunidad, artículos, consejos, actividades o secuencias. Y aquí tienes otra vez cómo quieres clasificar tu actividad o el recurso que acabas de compartir, ¿vale? Y luego aquí pues te viene también un espacio para contar quiénes están detrás de esta plataforma tan rica que no es otra cosa que una comunidad equivalente a la nuestra. Es la red Enseñar Fuera, la red Enseñar.org, que se reúne también de manera periódica para seguir evaluando su práctica, enfrentarse a las dificultades que se están encontrando y para seguir creciendo y compartiendo. Y nada, es básicamente esto. Yo lo comparto porque creo que puede facilitar mucho la práctica, no tienes que empezar cada vez de cero y además inspira, porque a lo mejor una actividad de la que acabas de ver te sirve para hacer otra cosa diferente con tu clase o puedes encontrar personas que se dedican a lo que están necesitando concretamente en ese momento. Y nada, espero que nosotros también logremos hacer algo así también en castellano, porque si una ventaja tienen las nuevas tecnologías es que nos acerca, ¿no? Fijaos dónde estoy yo y estoy compartiendo esta tarde con vosotros. Y simplemente para animar a que participéis en este proceso de investigación y que completéis estos formularios y nos ayudéis a seguir nutriendo esta red, os comparto una frase de Gandhi que he visto hoy que digo, esto viene estupenda para esta tarde. Y es la siguiente: lo que hago puede que sea insignificante, pero es importante que lo haga. Así que todo lo que estáis escuchando y todos los que veáis el vídeo después, os animéis a contribuir. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Pues nada, inspirador, ¿verdad? Estas cosas cuando ves ahí el horizonte al final del camino, nosotros estamos echando a andar. Hay otros ejemplos, lo comparto también, que son específicos para trabajar la ciencia en el exterior. En este caso es canadiense, pero son cosas en las que podemos mirar para inspirarnos y para nutrirnos. Pues muchas gracias, Eva. Desde luego que si somos capaces de hacer algo mínimamente parecido en estos años, pues desde luego que vamos a dar un paso de gigante. Sí que sabéis que bueno, nuestra comunidad, aunque sin querer Eva hablaba de provincias y tal, es una comunidad gigante. Tenemos la suerte de que en español hablamos mucha gente en muchos países. Total. Muchos lugares y con realidades tan diferentes y tan diversas que si se consigue algo parecido, mínimamente parecido a esa comunidad, fijaros la de cosas que podemos aprender de realidades tan alejadas unas de otras, ¿no? Además, Estoy luego encima segura. están los ¿cómo se llama esto?
bueno, los traductores automáticos, esto, o sea que luego ya esto está todo fácil. Podemos nosotros ser hasta referentes de otros países, hasta de los anglosajones, que son los que nos llevan un montón de ventaja en estas cosas. Bueno, pues este es el momento de abrir micros, bueno, quien no quiera decirlo en viva voz puede escribir por el chat y formular dudas, preguntas, aclaraciones que haya que hacer en relación a lo que acabamos de explicar. Alguna aportación, ¿por qué no? Es decir, que hasta el último momento, yo ahora, según iba Fran comentando, he visto ahí un par de comas que hay que quitar. O sea, que es que estamos ahí en pleno proceso porque mañana mismo se va a compartir ya el formulario de inscripción y a partir de ahí empezamos el camino. Entonces, este es el mejor momento para poder compartir y opinar y preguntar si es que hace falta. Podéis levantar la mano, podéis abrir el micro directamente. Si somos ordenados, yo creo que va a funcionar todo. Por ejemplo, para las que sois educadoras en contexto escolar y que muchas veces veis muy lejos esto de la investigación y tal, ¿cómo veis el proceso? ¿Lo veis viable? ¿Lo veis trabajoso? ¿Creéis que hay que hacer alguna adaptación? ¿Necesitaría alguna aclaración? Esto nos ha preocupado mucho, ¿eh? El informe inicial que habíamos hecho era más complejo que el que habéis visto y al final en la última reunión terminó siendo algo mucho más simplificado para que fuera viable. Era más denso, vamos a decir así. Queríamos conseguir mucha información de muchas cosas diferentes y al final se ha decidido instrumentos sencillos para que sea más viable. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis viable? Una desanima. Sí, Silvia. Yo sí que quería agradeceros, que Paqui lo ha puesto por ahí, pero agradeceros el trabajazo, porque es que esto, los que no sabéis muy bien lo que hay por detrás, lleva el equipo de investigación meses y meses viendo la mejor forma y yo creo que, como decís, es crucial que hayáis reducido el formulario. Yo creo que es súper sencillo y que bueno, viendo la estructura que la habéis presentado muy bien y motivadas por la herramienta que nos ha presentado Eva, yo creo que es que no hay duda, que tenemos que ir a por ello. Entonces, bueno, poco a poco iremos completando. Tenemos la suerte de eso, de que sois unos profesionales ahí de las universidades. Yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar de pasar, ¿no? Y es posible que a lo mejor ahora al inicio seamos pocos los que nos animemos a rellenar, pero esto va a ir creciendo, estoy segura. Y bueno, pues nada, yo sobre todo quería agradeceros todo el trabajazo que habéis hecho, que es excelente, y animar a todas y a todos a que lo que decía Eva, que por insignificante que nos parezca lo que podemos estar haciendo, seguro que intercambiar cualquier inquietud, cualquier miedo, cualquier cosa, cualquier éxito también, pues nos va a ayudar a todos. Así que nada, a por ello. Por aquí dice Celia que ve un poco complejo el cuestionario pre y el post. A ver si la podéis aclarar. Dice, no sé si habrá tanta diferencia en cada implementación como para duplicar las respuestas, o lo he entendido mal. Celia, no termino tampoco yo de entender exactamente lo que estás poniendo en el chat, pero vuelvo a explicar. El sentido de hacer un pre y un post con una intervención o con la realización de la acción justo en medio entre esos dos cuestionarios es ver y poder comprobar si la percepción, el conocimiento, lo que inicialmente se había indicado, sufre un cambio drástico a raíz de realizar esa propia intervención, ¿vale? Entonces, lo que se pregunta es, oye, ¿qué opinas de esto antes de planificar o de hacer algún tipo de acción a cielo abierto? Ahora yo la hago, lo vivo, lo siento, lo palpo y después me vuelven a preguntar qué opino de eso. Y entonces lo que buscamos es ver si realmente ha habido un cambio en esa percepción que se tiene inicial con respecto a la final, y lo que buscamos es intentar detectar a priori qué dificultades se ven, que luego a lo mejor a posteriori no lo son,
o incluso a posteriori qué dificultades se ven para intentar solventarlas, ¿no? Se trata de identificar dificultades o necesidades también para llevar a cabo este tipo de actividades. Por eso los cuestionarios van a ser muy similares, solo que en un caso va a ser antes de realizar esa acción y en otro caso después de realizarla. No sé si me estoy explicando. Sí, hay una cosa que hay que intentar entender, porque normalmente se asocia la investigación a los instrumentos cuantitativos que miden. Pero no olvidéis que este es un proceso que es mixto, que tiene un proceso cualitativo que tiene tanto peso como el cuantitativo. Entonces, algo pasó por ahí. La información pre y post va a estar en relación con lo que vosotros recogéis en los autoinformes, con lo que posiblemente a lo mejor se recoja en una entrevista personal porque requiera o en un grupo de discusión o, ¿por qué no?, cuando nos encontremos en el diálogo que se establezca en esos encuentros finales. Es decir, y luego además no olvidemos que es cíclico. Es decir, esto no va a ser una foto fija 3 meses y se acabó. Estas mismas personas seguiremos haciendo cosas, volveremos a dar otra vuelta al ciclo y veremos la evolución. Y a lo mejor no hay tanto cambio entre el pre y el post después de, por ejemplo, implementar una unidad didáctica. Pues puede ser que no, pero posiblemente al cabo de 2 años o 3 años igual nos llevamos una sorpresa. Y luego lo que sí es cierto es que dentro de esta comunidad hay gente muy variada. Somos personas que llevamos muchos años haciendo educación en la naturaleza y somos personas que todavía no nos hemos atrevido o lo hacemos tímidamente. Pues estoy seguro que va a haber muchos cambios, por ejemplo, en ese segundo grupo. En el segundo grupo que por fin ha encontrado la manera de dar el paso, de saltar estas barreras. Entonces, no nos tenemos que agobiar con eso, sobre todo porque además el formulario es tan rápido que se hace en un periquete y va a ser una información muy valiosa al final del proceso. Bueno, el final del proceso, que no sé cuál es el final, porque en estos procesos cíclicos el final es una espiral que va creciendo y no sabemos cuándo. Bueno, cuando nos cansemos y cambiemos de tercio. Bueno, al menos cuando hayamos conseguido una herramienta tan buena como la que nos ha mostrado Eva, ¿no? Por lo menos. Pongámonos ese objetivo por lo menos. Yo quería unirme a los agradecimientos. Ya lo he hecho por el chat, pero lo quería hacer de viva voz, de verdad, porque como dice Silvia, sabemos todo el trabajo que hay detrás y daros las gracias por la implicación y bueno, por haberos entusiasmado con esta propuesta desde el principio. Y luego respecto a la plataforma, al instrumento que nos enseña Eva, a mí me parece magnífico. Yo lo digo así, ¿no? Ojalá nuestra comunidad de mayor fuera así, ¿no? O sea, cuando crezcamos un poquito más, ¿no? Pero entre tanto, lo he compartido ahí por el chat, tenemos un pequeño formulario que para nada se parece a esto, claro, pero en él, aparte de ideas, de cosas, de inquietudes y demás que queramos que vayamos compartiendo, que vayamos trabajando, también se os da la oportunidad de compartir experiencias o recursos que estáis desarrollando. Y la idea es que poquito a poquito, conforme vayamos pudiendo, como decía Darío antes, si alguien se anima, a alguien le gusta crear este tipo de plataformas, tiene el tiempo y las ganas de meterse, pues podremos ir compartiendo, que ya es poquito todavía, pero es verdad que van llegando algunas cositas que es interesante que podamos compartir. Entonces, bueno, aunque todavía no tengamos una plataforma como la de Silviva, bueno, podemos ir haciendo cosas poquito a poco, ¿no? Y ya está, no sé si... Sí, Patri quería decir algo desde Alcira. Vale. Sí, nada, bueno, agradeceros todo el trabajo y también saber el formulario, cómo nos lo enviaréis también por correo a todos los que estamos en la comunidad. Eso es, el canal es la comunidad. Lo primero que hay que hacer es adherirse a la comunidad para que llegue la información, porque esa es la plataforma. Siempre se va a dar información en abierto, como es esta sesión, que luego además va a quedar grabada en YouTube, y como va a ser la siguiente sesión, que va a ser formativa y también tiene esa vocación de divulgación, de que haya gente que se adhiera a la comunidad, pero todo el canal de comunicación siempre va a ser dentro de la comunidad, con lo cual el que no se adhiera no se va a enterar de
nada, en principio, a priori, en este proceso, ¿eh? No quita para que luego esa plataforma como la que ha enseñado Silvia luego esté en abierto, cuando tengamos esa plataforma. Pero ahora mismo todos los procesos son internos dentro de la gente que esté incorporada en la comunidad educativa. Pues ¿alguna duda más? Iremos aprendiendo todos, de todo esto, porque cada campaña de estas es un mundo nuevo y no sabemos por dónde va a terminar. Sabemos por dónde empieza el camino, nunca sabemos por dónde termina. Así que, no sé, alguna cosa, Loli, no sé si tú quieres comentar algo. Ah, mira, Andrea dice, Andrea tiene dudas. A ver, ¿qué tipo de dudas? Hola, bueno, primero buenas tardes y muchísimas gracias por la gran charla. Tenía muchísimas ganas ya de poneros caras y de vivirlo un poco más de cerca. Mis dudas son un poco más analíticas. He estado tomando notas en los estándares que teníais establecidos, tanto en el cuestionario analítico, o sea, más cuantitativo, como en el cualitativo. Y bueno, yo me muevo entre infantil y primaria. Siempre estoy un poco entre esas dos etapas. Y no estoy segura de si en los estándares del primer cuestionario, el cuantitativo, me servirían tanto para la etapa de infantil como la de primaria, porque son bastante genéricos. Cuando hablas, Andrea, de estándares, ¿te refieres a los factores por los que estamos preguntando, a los objetivos de aprendizaje? ¿A qué te refieres exactamente con...? Tengo primero, dentro de los factores demográficos, si no recuerdo mal la tabla, pues evaluabais la motivación o algo de desarrollo del alumno. Un poquito también se metía en psicología del desarrollo. Quizá, Fran, si compartes de nuevo el formulario. Sí, es lo que vamos a hacer. De todas maneras, Andrea, ten en cuenta una cosa, que todo este diseño está pensado para personas incluso que no están en el contexto educativo formal. Con lo cual, imagínate que el mismo instrumento tiene que dar respuesta a un monitor de un campamento, a un profesor de la universidad y a ti como maestra de infantil o primaria. O sea que tu duda se multiplica por 10 cuando una persona trabaja en infantil y otra persona trabaja en un contexto de educación no formal. O sea que han pretendido ser así de flexible y por tanto poco preciso, claro, para permitir esa ambigüedad. Claro. De hecho, lo que está comentando Darío, que efectivamente, pues si desplegamos en entidades, pues mira, efectivamente se intenta recoger absolutamente todo y dar opciones de todo. ¿Te estabas refiriendo quizá a las preguntas, a los factores que intentamos identificar? Sí, a lo mejor exigencias del currículum, porque primaria es más rígido que infantil. Vale, bueno, en estos casos, claro, ya creo que ya entiendo exactamente lo que planteas, ¿no? En cuanto a que, bueno, si yo estoy en diferentes etapas formativas, ¿no? Y me están preguntando por las exigencias del currículum, un poco dónde te puedes ir guiando tú o cómo te puedes ir guiando tú para contestar el cuestionario. A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, en principio esto es un poquito, claro, es complejo, ¿no? Sobre todo los que seguro que habrá mucha gente que se mueva entre dos etapas formativas y efectivamente pues puede ser de una manera o de otra. Quizá yo lo que diría para ser un poco más, voy a dejar de compartir porque ya entiendo perfectamente tu cuestión, para ser un poquito más exactos, ¿no? E intentar encontrar digamos, ese tipo de problemas o dificultades que podemos tener, si yo creo que las exigencias, o para mí representa un impedimento mucho más fuerte el realizar este tipo de actividades en la etapa de infantil por las exigencias del currículum, por ejemplo, o en la etapa de primaria, no sé, pues yo lo que me centraría sería un poco en una de esas dos etapas en la que tú creas que más dificultades o más necesidades detectas a la hora de poder realizar esas actividades, porque, insisto, lo que busca el cuestionario, lo que estamos buscando, no solo con la cuantitativa, sino también con el apoyo de la cualitativa, es identificar esos problemas, esas dificultades para intentar ponerle solución. ¿Vale? Sí, desde luego, de todas maneras, Andrea, tienes toda la razón que si intervienes en diferentes contextos,
En realidad es como si fueran dos intervenciones diferentes. Claro. Yo lo he entendido así, Claro. que sí, que cuando lo lleve a la práctica en infantil haré un tipo de evaluación y en primaria otro, porque ahí me Yo creo rijo que sí. más a lo mejor por objetivos procedimentales y conceptuales, y en infantil evaluamos más los procedimentales y actitudinales. O ni Efectivamente, siquiera nos fijamos en objetivos, vamos más por áreas. efectivamente. Sí, sí, Vale. ya verás que además tú lo estás viviendo. Si eres maestra de infantil y de primaria, ves que los condicionantes en primaria son unos y justo son los que no tienes en infantil y viceversa. Es decir, en Sí. infantil tienes otros condicionantes por la edad a lo mejor o por los y que luego en primaria no se tienen. O sea que probablemente esto no lo habíamos tenido en cuenta, Fran. Claro, cómo tenemos dos registros diferentes de una misma, con un mismo identificador. Es decir, tenemos a Andrea, que va a hacer un registro con un pre y un post en infantil, y Andrea, que va a hacer un pre y un post con su correspondiente seguimiento de intervenciones en primaria. Entonces serían dos procesos separados en una misma persona. Y el registro del identificador nos va a asociar a la misma persona, pero luego vamos a tener que diferir entre contextos diferenciados. Si tú estás tan dispuesta a hacer un informe de los dos contextos, claro, que eso Oye, ya es que para rato. es maravilloso, ¿eh? O Vale, sea, ya no ves. solo duplicamos, tenemos dos en uno. Sí, bueno, se me ocurren diferentes ideas, lo voy a pensar tranquilamente para ver si articulamos otro tipo de casilla donde podamos dar esa oportunidad de que se hagan diferentes informes de una misma persona, aunque que quizás sea lo más conveniente. Se me ocurrían soluciones muy, muy fáciles en el plan en el nombre, pues poner de un nombre y entre paréntesis primaria o infantil, pero bueno, vamos a intentar articular algo que quede un poquito mejor y que quede claro, ¿vale? Para Vale. aquellas personas que quieran rellenar 2 o más formularios incluso, ¿vale? Vale. Gracias, Andrea. Gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna... Sí. Yo quería hacer una consulta muy concreta al ver otra vez los ítems de valoración estos que comentaba Andrea. Puede que según de qué contexto vengas educativo hay alguno que no sea aplicable, ¿no? Pero he visto que están todos marcados con asterisco, como rojo, entonces, o sea, como rojo, perdón, como obligatorios. Entonces, ¿eso habéis previsto de alguna forma? Porque claro, el nulo no hay, o sea, no aplica, no hay. Pero quiero decir, yo así de un vistazo rápido ya tengo como varios ítems que veo que no. Entonces, claro, si yo pongo un 1, estoy falseando también, ¿no? Porque simplemente es que no me es aplicable, ¿no? Entonces, no sé si habéis contemplado eso. Bien, a ver, realmente, bueno, aquí podríamos debatir, ¿no? Porque hay diferentes corrientes, ¿no? Que hablan de unas cosas y de otras. Nosotros obligamos a que se conteste siempre. En este caso, el 1 efectivamente puede ser nada favorable o nada importante para mí, ¿de acuerdo? Pero estadísticamente hablando, dentro de un cuestionario, si no obligamos a que se conteste y se pierden muchos datos, ese cuestionario en concreto tendríamos que, si somos muy puros, eliminarlo por completo, ¿de acuerdo? Entonces eso haría que tuviéramos una pérdida muy grande de datos. Y un no contesta o un no sabe, no contesta, aquí es donde viene la controversia. Habrá metodólogos que digan, pues yo sí que quiero o prefiero tener ese tipo de datos. Uy, me encendió la luz. Y hay otros, como en mi caso, por ejemplo, que para mí es equivalente a un missing, determinando. Puede haber ciertas cuestiones que realmente sí que me ofrezcan una información en un no sé, no contesto, pero en este caso se ha decidido obligar a responder esas cuestiones, ¿de acuerdo? Que puede ser efectivamente que cuando hagamos esta primera tanda, que nos estamos tomando como un pilotaje, detectemos que eso está haciendo que los resultados no estén bien o incluso que se reciban propuestas y se diga, oye, no me digas que creo que esto debería de ofrecerse esta oportunidad de respuesta, pues se haría también. Pero ahora mismo ha sido intencionado, de hecho, Paqui, obligar a tener esa respuesta, ¿de acuerdo? Yo lo decía, verás, mi ámbito va a ser formación de profesorado, ¿vale? Entonces, claro, en la pregunta de las familias, ¿qué te contesto, no? O sea, quiero decirte, no me aplica. O
¿sabes? Lo que opinan las familias de los docentes con los que estoy haciendo las formaciones, ¿no? Entonces un poco era por ahí, ¿sabes? Claro, Pero fíjate, bueno, yo le pondré el 1 y ya está. Como tenemos una diversidad tan grande Claro, de tipologías, metodologías, en fin, pues es muy complicado, ¿no? Pero ahora mismo lo que buscamos es no perder datos y más adelante veremos si, por supuesto, además lo he comentado en la presentación, el cuestionario no va a ser el que se quede seguro. Seguro que cuando pasen meses o años y estemos por aquí todos juntos y le echemos un vistazo diremos, madre mía, lo que ha cambiado el cuestionario. Efectivamente, y será así. Gracias, Paqui. A ti. Bueno, pues hemos llegado a la hora. Si no tenéis alguna pregunta, o si la tenéis, pues ya sabéis, ahí está el correo de la comunidad para intercambiar impresiones y poder formularlas. ¿De acuerdo? Que yo creo que estas cosas van a ir surgiendo sobre la marcha. Os recuerdo que dentro de un mes exactamente, el 16 de marzo, volvemos a vernos aquí. Y en esta ocasión habremos supuestamente respondido todos al menos a los 2 primeros instrumentos, al de inscripción y al pre, y probablemente alguna de vosotras ya hayáis empezado a trabajar en el autoinforme de seguimiento, ¿no? Donde vamos haciendo el registro. Y ese día vamos a dar unas nociones sobre cómo poner en práctica, cómo facilitar que estas actividades se puedan ir desarrollando en diferentes contextos y aclarar dudas sobre las cuestiones que hayan podido ir surgiendo quienes hayáis empezado a dar este paso. Es decir, que ahora es lo típico. No tengo preguntas porque ni siquiera sé cómo va a ser esto, ¿no? Y probablemente una vez que os pongáis manos a la obra, pues en un mes seguramente que habrá muchas preguntas. Ese encuentro va a ser más abierto aún, no va a ser tan expositivo como este, y va a ser más de intercambiar un poco los primeros pasos que hayáis ido dando quienes os hayáis atrevido. Sabemos que ya hay gente que está en marcha, que ya está aplicando cosas y que esto lo ideal hubiera sido que lo hubiéramos hecho salir el libro y empezar con este proceso, pero eso era inviable totalmente porque la vida va por otros derroteros. Entonces, en un mes nos vemos. Esperamos que ya hayáis podido dar esos pequeños pasitos que nos ayuden a reconfigurar y a replantear algunas cosas y nada más, Loli, no sé si alguna cuestión así de cierre antes de terminar. Sí, bueno, yo recordaros que cualquier duda que os surja podéis escribirnos a educacion@gmail.com y también un poco, bueno, pues reflexionar sobre que aunque seamos un grupo pequeño de personas, tenemos en nuestra mano, que a mí me gusta mucho también la frase de Eduardo Galeano, ¿no? Que mucha gente pequeña haciendo pequeñas cosas podemos cambiar el mundo y nosotros aquí creo que podemos aportar nuestro granito de arena para cambiar esa parte del sistema educativo y poder llevárnoslo al aire libre, ¿no? Para mejorar el aprendizaje y el bienestar de los niños y niñas que son el futuro y el presente de hoy. Así que nada, muchísimas gracias y espero que os animéis y que os haya gustado. Hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Gracias, adiós a todos.